Bueno, chicos, vamos a seguir. No encuentro la opción grabar. Vamos a seguir. Ya, después le paso la lámina. Ok, listo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a reanudar la presentación. Muy bien. ¿Me escuchan, chicos? Sí, me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí, Perfecto, listo. Ok, sigamos. El tema de hoy día es metodología anticonceptiva, ¿no? Es un tema muy amplio, es un tema bastante sencillo, ¿no? A medida de que van conociendo, obviamente, la fisiología, pues, y el concepto de para qué se usa la metodología anticonceptiva, para qué, cuándo, en qué momento, ¿no? Y chicos, me están diciendo para grabar la clase, pero si hay una opción para grabar la clase, porque no encuentro la opción para grabar la clase. ¿Sí? Para que no me estén incomodando por el chat. A ver. No, no encuentro la opción para grabar. Ya, vamos a seguir. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a continuar. Ok. Entonces, vamos a ver como introducción. Ya, vamos a ver que ningún método previene las infecciones de transmisión sexual. ¿Ok? Vamos a ver que estos métodos anticonceptivos no son métodos que tienen distintos usos y formas, pero ninguno de estos métodos, excepto los métodos de barrera, ¿no? Los cuales sí van a tener un efecto protector y van a proteger sobre las infecciones de transmisión sexual. No interfiere en la fertilidad futura. Asimismo, va a haber deseos de embarazo, ¿no? Se puede interrumpir simplemente el uso, no hace falta dejarlo con anterioridad. O sea, si una paciente desea tener deseos de concebir, simplemente va a interrumpir el uso, perdón,
Doctor, disculpe, buenas tardes. ¿Usted cree que pueda verificar si es que hay alumnos que estén en lo que es zona de espera? Porque me comunican por el grupo que sí hay alumnos que están esperando siendo aceptados. Justamente es eso, ya empezó la clase y no voy a estar interrumpiendo mi clase para aceptar alumnos. Son las 2:12 de la tarde. Estoy que interrumpo mi clase por aceptar alumnos. Doctor, entonces podría hacerme cojos para yo poder aceptarlos. Le A habla ver, la a ver, delegada a ver, a del ver. curso, disculpe. Nombre. Litsi Cárdenas. A ver, levántame la manito, por favor, si puedes. Ya te vi, ya te vi. ¿Ya estás? Creo. No, doctor, justo mi compañera. Ay, caramba. Aquí. Ahí, ya te vi, ya te vi. Ahí. Sí, doctor, ya está. Gracias. Yo Ok, los voy ok. a ir aceptando. Listo, por favor. Sí, para seguir con esto. Bien. Ok, entonces vamos a seguir empezando, por favor, ¿sí? Porque me interrumpe y de verdad que esta plataforma no lo domino bien, así que estoy renegando. Ok, bien. Entonces vamos a ver que en estos pacientes que utilizan pues la anticoncepción, no en cualquier tipo que sea, no son aconsejables los Recording in descansos siempre y progress. cuando. Ah, ok, gracias. Ya empezó. De nada, doctor. Listo, listo. A ver. Ok. Entonces, no son aconsejables los descansos siempre y cuando, obviamente, no tengan, obviamente, una pareja estable. ¿Sí? Si tienen pareja estable o tienen interacción sexual, obviamente que estos tipos de pacientes deben tener, ¿no? Un método anticonceptivo de cualquiera de su uso, de las cuales se le puede aconsejar. Tampoco es recomendable los métodos irreversibles en aquellos pacientes que sean muy jóvenes, aquellas pacientes que tengan de repente, no tengan paridad satisfecha, o simplemente en aquellas pacientes no que no tienen hijos. Simplemente se le está recomendando los métodos irreversibles a aquellas pacientes que son dependientes, a aquellas pacientes que no tengan, no tengan el uso consciente de sus facultades, ¿no? Y en pacientes que tengan enfermedades como hepatitis B y el HIV. Vamos a ver la clasificación de los progestágenos. Simplemente acá vamos a ver que estos progestágenos están en la categoría de los esteroides y van a haber esteroides naturales y los esteroides sintéticos. Y dentro de los esteroides naturales vamos a tener presentes a lo que es la progesterona. Y dentro de los sintéticos vamos a ver a las progestinas, que es lo más importante dentro de un anticonceptivo oral combinado. ¿Sí? Porque el resto de los anticonceptivos van a tener como componente el estrógeno y dentro de ellos el etilesteroidol, asociado a una progestina de la cual vamos a tratar de clasificarlo. Entonces vamos a tener los esteroides naturales presentes como la progesterona y los sintéticos que son las progestinas. Ya. Hasta allí se van a olvidar de los esteroides naturales que es la progesterona y nos vamos a concentrar en los esteroides sintéticos que son las progestinas. Y vamos a tener pues que las progestinas van a estar ¿no? Derivadas, ¿no? Y se van a clasificar dependiendo el tipo, ¿no? De dónde evoluciona esa progestina. Y vamos a ver la progestina derivada de 17 acetoxiprogesterona o la 17 hidroxiprogesterona, como también se le llama, en la cuales no vamos a tener los pregnanos, ¿sí? Los pregnanos y los norpregnanos
van a estar incluidas en esta, ¿no? En esta clasificación de los derivados de la progesterona. Y son también llamados los anticonceptivos de la primera generación. Y dentro de ellos vamos a tener los más importantes, el acetato de clormadinona, el acetato de ciproterona, el acetato de medroxiprogesterona, el famoso Depo-Provera, y el acetato de nomegestrol, que ya está saliendo en desuso. Asimismo, vamos a tener los derivados de la testosterona, los nospregnanos, que están en la primera generación, en la segunda generación los estranos, y en la tercera generación, ¿no?, los gonanos. Vamos a tener en la primera generación de los derivados de la testosterona, la 19 nortestosterona, la noraditesterona, el acetato de noraditesterona, el nirestrenol y el diacetato de etinediol. Esta primera generación en los derivados de la testosterona ya están desapareciendo o ya no se están usando, ¿sí? Se están usando más los de segunda generación, que es el nevonorgestrel, normegistimato, y en la tercera generación, que son los gonanos, tenemos el gestodeno y el desogestrel. En la otros derivados, aparte de los derivados de la progesterona, derivados de la testosterona, tenemos los derivados de la espironolactona. Y en los derivados de la espironolactona, también llamados los de una cápite, acá simplemente hablando del GNOGES, ¿no? Del GNOGES, algunos autores lo consideran como un híbrido. ¿Por qué? Porque este es también lo consideran de cuarta generación, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociado, porque tiene un núcleo que va derivado de la progesterona y un núcleo derivado de la testosterona. Es decir, tiene un núcleo derivado de los pregnanos y un núcleo derivado de la tercera generación, que son los gonanos. Entonces, recapitulando, vamos a tener que las progestinas, que son ¿no?, esteroides sintéticos, están derivados de la progesterona, sobre todo de la 17-hidroxiprogesterona, derivado de la testosterona, de la 19-nortestosterona y derivado de la espironolactona, que es un mineralocorticoide, ¿sí? Y que son clasificados en la cuarta generación. En los derivados de la progesterona, de la 17-hidroxiprogesterona, vamos a tener los pregnanos, ¿sí? Y dentro de los pregnanos que están en uso y bastante se utiliza, ¿no?, está el acetato de cromadinona, el acetato de ciproterona, el acetato de medroxiprogesterona, que son los más importantes. Y dentro de los derivados de la testosterona tenemos los norpregnanos, que ya no se utilizan, y la segunda generación, que son los estranos, teniendo como agentes importantes el levonorgestrel, ¿no? Como progestina, que sobresale en esta segunda generación. Y en la tercera generación tenemos el gestodeno y el desogestrel, que son los gonanos. Y en los derivados de la espironolactona, pues también llamada la cuarta generación, tenemos la drosperinona. Y también el dienoges, que es un híbrido, que es derivado de la progesterona, sobre todo el pregnano, con un gonano, y de la tercera generación de los derivados de la testosterona. Muy bien. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver que los anticonceptivos orales también lo clasifican, ¿no?, en un anticonceptivo, ¿no?, de tipo monofásico, un tipo bifásico, trifásico y los tetrafásicos. Los tetrafásicos han salido del mercado, ya no existen los tetrafásicos, ¿no? Tenemos los monofásicos, que son de 21 a 24 comprimidos, que es de dosis continua durante todo ¿no?, el mes. Tenemos los bifásicos, que son de 21 comprimidos, ¿no?, donde la dosis es constante, pero el etinilestradiol va bajando y la progestina también va bajando en la segunda fase. Los trifásicos también son de 21 comprimidos, ¿no?, donde la dosis constante o variable de etinilestradiol, donde la progestina va disminuyendo en 3 fases del ciclo, ¿no?, simulando un ciclo, ¿no?, más fisiológico. Pero también son uno de los anticonceptivos trifásicos, son uno de los no muy recomendados, porque basta que se olvide una tableta y malogra todo el ciclo o toda la tableta. Acá tenemos una gráfica donde vamos a evidenciar
donde vamos a evidenciar, ¿no? El primer ciclo monofásico, ¿no? Hacia el lado derecho vamos a ver los estrógenos y la progesterona, y vamos a ver, pues, que todo el ciclo es continuo, ¿sí? Todo el ciclo monofásico, que es rojo, que es estrógeno, y el azul, que es la progesterona, es continuo, ¿sí? De una sola dosis y es continuo. Los bifásicos tienen un comportamiento donde los estrógenos es continuo todo el mes, pero la progesterona no, solamente hasta la mitad del ciclo es una dosis estándar y va disminuyendo de dosis en la segunda mitad del ciclo. Y los trifásicos, los estrógenos, van disminuyendo, son de baja dosis en la primera 10 días, ¿no? Aumentando la segunda semana y disminuyendo la segunda quincena. Y la progestina también disminuye, ¿no? En los primeros 10 días, en la segunda semana va aumentando y va aumentando también en la segunda quincena. Entonces, ese comportamiento prácticamente de los monofásicos. Y los trifásicos, como tienen un comportamiento diferente, ¿no? Tienen un comportamiento diferente, no se recomienda mucho, aunque existe en el mercado. Acá tenemos el Claira, que es un trifásico, porque se olvidan una pastilla o dos pastillas y se malora el ciclo, que empieza con spotting menstruales, sangrados, y no, no se recomienda porque la paciente se olvidan una pastilla, tienen que desechar el resto del blister e iniciar como si fuera una nueva regla. En cambio, los bifásicos y los monofásicos no tienen ese tipo de características. Asimismo, también tenemos unos tipos de conceptivos que son bastante conocidos, que son los hormonales y los no hormonales, ¿no? Y dentro de esta clasificación de los hormonales tenemos los combinados, que son los que generalmente conocemos, y dentro de ellos tenemos lo que más frecuentemente usamos o usan, ¿no? Los combinados orales, que son los contraceptivos orales. También tenemos los parches transdérmicos, que son poco usados, pero sí hay pacientes que lo usan. Y el anillo vaginal, que es bastante usado por los pacientes, bueno, pues del país vecino, ¿no? Que es Venezuela. Los venezolanos usan bastante el anillo vaginal. Y tenemos los anticonceptivos hormonales de solamente gestágenos, es decir, solamente progestinas, ¿no? Tenemos los orales, tenemos la ampolla, ¿no? Trimestral, ¿no? Tenemos el implante subdérmico y tenemos también, ¿no? El dispositivo intrauterino del levonorgestrel. Y dentro de los no hormonales tenemos la T de cobre, tenemos, ¿no? Los dispositivos de barrera, tenemos los métodos naturales, los métodos definitivos, y bueno, el postcoital, que es el coito interruptus, que es obviamente el menos efectivo. Asimismo, tenemos una pequeña clasificación, ¿no? Dentro de lo que son los tipos de métodos anticonceptivos, y dentro de los anticonceptivos vamos a tener los naturales, los de barrera, químicos o hormonales, y los definitivos, ¿no? Dentro de los naturales, bastante usados, la temperatura basal, la menorrea durante la lactancia, ¿no? El método MELA, ¿no? Que es el método de lactancia menorrea, y el método de la ovulación o del moco cervical. Y el de barrera, dentro de ellos los preservativos, ¿no? Femeninos y masculinos, también tenemos el diafragma y el dispositivo intrauterino. Dentro de los químicos, femicidas, píldoras, los parches, ¿no? Los dispositivos, los implantes, y dentro de los quirúrgicos, obviamente, la vasectomía y la ligadura de trompas. Entonces, ¿qué hacemos con una anticoncepción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta anticoncepción hormonal, ¿no? Que es la que generalmente se utiliza y es la que con más frecuencia y más fácil lo consiguen, pues, en cualquier farmacia o botica. Vamos a tener un mecanismo de acción que es a nivel central. Y vamos a ver que a nivel central, pues, el progestágeno va a ejercer un efecto, pues, de feedback negativo a nivel del hipotálamo, impidiendo, pues, así la liberación pulsátil de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y de este modo, pues, se inhibe la liberación de FSH y el pico de LH. Por lo tanto, se suprime la ovulación. Entonces, este es un efecto importante y es un método importante, chicos, pregunta de examen, y que quiero que lo recuerden porque es el mecanismo de todo anticonceptivo. Y a nivel ovárico, los niveles insuficientes de FSH no permiten la selección de un folículo dominante y la consiguiente obtención de un folículo maduro. Asimismo, vamos a obtener un
un efecto a nivel endometrial, donde el gestágeno va a impedir el crecimiento endometrial e introduce la transformación no secretora precoz, reduciendo el espesor endometrial. El derivado estrogénico amplifica la acción del gestágeno, estabilizando el endometrio y reduciendo el sangrado intermenstrual típico de la anticoncepción solo en los gestágenos y no en todos los gestágenos. Entonces, a nivel tubárico, vamos a ver que el gestágeno altera la motilidad tubárica y la secreción del epitelio tubárico, dificultando el transporte de los espermatozoides. Y a nivel cervical, vamos a ver que el gestágeno induce la secreción de un moco, ¿no? Escaso, hostil y espeso, haciendo, ¿no? Que el laberinto hacia las criptas no sea tan fácil y nos tenga bastante dificultad para la movilización del espermatozoide. Entonces, miren, esta acción hormonal que tiene, este mecanismo de acción que tienen los anticonceptivos, influye bastante sobre, ¿no? Sobre ciertos episodios, dependiendo de lo que es que queremos causar en la paciente. Porque el efecto anticonceptivo, si bien es cierto, es para planificación familiar, pero también tiene usos médicos para realizar, pues, ¿no? Suprimir, garantizar ciertos beneficios, ¿no? De este anticonceptivo hormonal. Vamos a ver, pues, si por ejemplo, si esta paciente tiene reglas muy abundantes y producto de esas reglas abundantes llega a la anemia, entonces obviamente vamos a suprimir a nivel central, ¿no? Con este progestágeno a dosis continuas sin descanso. Si vamos a ver que esta paciente tiene mucho dolor con la menstruación o existe mucha, lo que se llama la dismenorrea, ¿no? Entonces, obviamente, también vamos a dar un tipo de anticonceptivo con un gestágeno o no, una progestina adecuada para que tenga una influencia a nivel endometrial para que la paciente pueda arreglar, ¿no? Pocos días, ¿no? El grosor no sea tan grueso y obviamente va a haber una descamación menor, por ende un menor dolor, menor sangrado y obviamente menor molestias para la paciente. Y esto va a ser por acción, ¿no? del anticonceptivo. Asimismo, vamos a tener también ¿no? efectos, ¿no? Antiandrogénicos que tienen también ciertos anticonceptivos que va a mejorar bastante el efecto, pues, antiandrogénico para que la paciente pueda tener, pues, disminución, pues, del acné, disminución, pues, de la seborrea, disminución, ¿no? Del hirsutismo que se produce con ciertos progestágenos o progestinas. Entonces, toda paciente que va a tener va a tener va a ser usuaria, pues, de un método anticonceptivo, tiene que tener una cierta historia clínica, ¿no? Una historia clínica, una evaluación, una anamnesis, porque no a todas las pacientes se le puede dar un anticonceptivo, se tiene que valorar bastante a la paciente y no pues ir a la farmacia y de frente comprar un anticonceptivo, ¿no? Porque obviamente puede tener problemas y puede haber pues ciertos efectos secundarios que tienen pues, los anticonceptivos en aquellas personas de riesgo, sobre todo en pacientes que tienen problemas cardiovasculares, pacientes que son dislipidémicos, pacientes que tienen pues, problemas, ¿no? de obesidad, pacientes con alteraciones de trombosis, ¿no? Entonces, son pacientes que no pueden, obviamente, usar o pueden tener mucho riesgo al uso de esos anticonceptivos. Entonces, la historia familiar es muy importante, sobre todo la historia familiar de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades trombovenosas, enfermedades hereditarias y el cáncer de mama. Recuerde que en el cáncer de mama, obviamente, los receptores mamarios son receptores estrogénicos y progestogénicos. Hay que tener mucho cuidado con la historia familiar de cáncer de mama. Y en la historia obstétrica también tenemos la historia obstétrica de hipertensión, ¿no? De diabetes gestacional, de hasta antecedentes hepáticos, problemas hepáticos con la gestación, ¿no? Y cualquier tipo de trastorno durante el embarazo. Y en la historia personal
vamos a tener la ictericia, la hepatopatía, hepatitis B y el VIH. Enfermedades crónicas, vamos a tener el tipo menstrual, las hemorragias vaginales anormales, tabaquismo, vamos a tener las alergias a fármacos o tratamientos habituales, lo que se llama la reacción adversa a medicamentos, el RAM, pacientes con migraña, disnea, dolores precordiales, predorsalgia, hinchazón y problemas no neurológicos o problemas psiquiátricos como la depresión. Asimismo, también vamos a tener que dentro de nuestra anamnesis vamos a tener también que considerar la talla y el peso y ¿no? de la paciente, ¿no? Y esto va dirigida sobre todo en aquellas pacientes que son fumadoras y que tengan mayores de 35 años. En aquellas pacientes, ¿no? Que están embarazadas, tener mucho cuidado, porque obviamente hay pacientes que tienen amenorrea y a veces no se sabe si tienen, pues, no, no saben si están embarazadas. Por eso que este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen que tener mínimo una ecografía transvaginal o tener la historia clínica certera de que esta paciente ha menstruado, ¿no? Pacientes que tengan parto en los últimos 21 días, pacientes que están amamentando, pacientes que tengan cáncer de mama, sangrado vaginal inusual, hipertensión, problemas cardíacos, cefalea, visión borrosa, anticonvulsivantes, problemas hepáticos, ictericia, ¿no? Y aquellas pacientes que tienen planeado alguna intervención. Entonces, tener mucho cuidado porque dentro de la anamnesis, ¿no? Hay que tener que preguntar, ¿no? Y de forma minuciosa y rápida, pero acertada sobre estos tipos de pacientes, ¿no? Es una paciente pues, que viene con obesidad, ¿no? Y encima es diabética, o con colesterol alto, dislipidémica, entonces obviamente hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y de repente tiene problemas de varices, entonces hay que tener mucho cuidado con la indicación del uso del anticonceptivo, porque le puede ocasionar obviamente trombos. Asimismo, en este tipo de pacientes hay que valorar bastante la frecuencia de la toma del anticonceptivo. Asimismo, ver las prácticas de riesgo para las infecciones de transmisión sexual, especialmente en aquellas que van a ser usuarias de un dispositivo intrauterino, ¿no? Entonces, esos tipos de pacientes hay que ver a qué tipo de paciente se le está indicando el anticonceptivo. Entonces, asimismo también vamos a revisar, ¿no? La vacunación de VIH, vamos a realizar una citología o una prueba de Papa Nicolau para ver pues el estado del cuello uterino y vamos a realizar una ecografía mamaria, ¿no? Y si tiene mayor de 35 años o 38 años, ¿no? Una mamografía. Asimismo, previo al uso de anticonceptivo también se recomienda, ¿no? La exploración mamaria, la exploración ginecológica y una citología. Entonces, el paciente que ingresa pues a ser usuario de un método anticonceptivo, obviamente tenemos que valorar todos estos riesgos, porque si es una paciente pues que viene y es trabajadora sexual, vamos a dar un anticonceptivo, pero también te debemos recomendar un método de barrera. O es una paciente que de repente desea un dispositivo intrauterino, como lo mencionan acá, también debemos recomendar un método de barrera para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Pacientes que tengan un problema de alteraciones del cuello uterino, debemos tratar, ¿no? La lesión del cuello uterino, la cervicitis o realizar un Papa Nicolau, una citología, una colposcopía, ¿no? Para ver el estado del cuello, para poder garantizar, pues, obviamente, el uso correcto del anticonceptivo y también recomendar un anticonceptivo de barrera. Y entramos a lo que es los anticonceptivos hormonales. Recuerde que todo anticonceptivo hormonal combinado todos tienen un estrógeno derivado del estrógeno, que es el etinilestradiol, más una progestina o un gestágeno asociado con el etinilestradiol. Y también tenemos, obviamente, anticonceptivos hormonales simplemente solo de progestina, ¿no? Pero acá vamos a tener que los anticonceptivos combinados, dentro de ellos tenemos los parches, los anticonceptivos orales en sí,
¿no? Los parches adérmicos y el anillo vaginal, que también son combinados. Y de solo gestágenos o de solo progestinas, tenemos también los anticonceptivos orales, tenemos la ampolla de trimestral, tenemos el implante subdérmico y tenemos el dispositivo intrauterino a base de solamente levonorgestrel, ¿no? Y eso lo estoy colocando en un cuadrito para que lo tengan y lo recuerden. Entonces, vemos que la progesterona tiene un efecto anticonceptivo impidiendo la ovulación, que ya lo hemos mencionado, dentro de su mecanismo de acción, y el estrógeno va a simular ¿no? Va a simular y va a controlar el ciclo, produciéndose obviamente la menstruación. Ambas son producidas por el ovario, definitivamente. Entonces, dentro de los anticonceptivos hormonales combinados, que está a base de etinilestradiol y una progestina, vamos a ver que dentro de ellos, vamos a ver que no engorda. Definitivamente, el de que te aumente el tejido graso, no. Los anticonceptivos no te engordan. Lo que sí puede hacer los anticonceptivos, dependiendo del progestágeno o la progestina que se utiliza, es que pueda retener líquidos. Y estos líquidos se meten a nivel del tejido subcutáneo y eso puede causar un ligero aumento de peso. Pero eso va a depender bastante mucho de los hábitos que tenga la paciente, ¿no? Del tipo de alimento que esté consumiendo y también de los hábitos de ejercicios que pueda hacer la paciente. Va a haber una acción sobre el acné y el hirsutismo, va a haber un buen control del ciclo, se puede decir que, ¿no? Que va a haber un buen control con respecto a qué días y cuántos días va a menstruar, ¿no? Si inició el primer día de menstruación, son efectivos desde el primer día. Las náuseas, la tensión mamaria, la cefalea y la trombosis tienen muy baja frecuencia y casi nulos en pacientes que no tienen antecedentes y son menor que en el embarazo. Por ende, estos pacientes que usan anticonceptivos hormonales combinados orales, se recomienda generalmente que lo tomen antes de acostarse, para que no tengan tal vez cierto efecto, ¿no? Sobre todo de náuseas y cefaleas que lo puede ocasionar si es que lo toma temprano en la mañana y de repente quizás va a tener los efectos durante el día. Pero si lo toman durante la noche, de repente no va a tener esos efectos, puesto que va a estar dormida y va a tener todo el efecto durante todo el día. El spotting menstrual, que son los sangrados intermenstruales, pueden ocasionarse dentro de los 2 o 3 primeros meses hasta que exista una buena tolerancia, ¿no? Con respecto a este fármaco. Entonces, el spotting, sí, simplemente el spotting viene a ser el sangrado intermenstrual. Quiere decir que a los 10 o 15 días de la toma puede haber un sangradito que puede ser normal, ¿no? Pero siempre preguntando a la paciente si es que no ha habido olvido, porque a veces hay pacientes que lo toman se olvidan 3 días, vuelven a tomar, se olvidan 3 días, vuelven a tomar. Entonces, puede haber spotting, producto de la toma inadecuada del anticonceptivo. Tener bastante cuidado, ¿no? Siempre es haciendo hincapié, ¿no? En las fumadoras, ¿no? Pacientes que estén con lactancia, recuerden, porque no en la lactancia, usar anticonceptivos orales en la lactancia, recuerden que tiene etinilestradiol. Y el etinilestradiol obviamente pasa por la leche materna. Y si estaba mandando una niña, obviamente que puede haber crecimiento, pues, de la glándula mamaria y puede haber sangrado vaginal, ¿sí? Simulando una pequeña menstruación. Va a haber también aumento de la coloración, pues, de los genitales externos. Entonces, tener bastante cuidado. Y si es varón, en el varón va a haber un aumento de la glándula mamaria. Entonces, tener mucho cuidado con los anticonceptivos orales cuando en los pacientes no están dando de lactar. En el posparto, menores de 21 días, mucho cuidado. La inmovilización por los problemas de trombosis, ¿no? Los problemas cardiovasculares, ¿no? Teniendo en cuenta la edad, tabaco, si son fumadores, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, problemas de trombofilia, migrañas, cáncer de mama, los problemas de litiasis vesicular, ¿no? Los fármacos inductores enzimáticos anticonvulsivantes que hacen que disminuyan la efectividad de los anticonceptivos orales, problemas de patología cardíaco-vascular, ¿no? Problemas de cardiopatía isquémica, uropatía, tromboembolismo pulmonar venoso,
los problemas autoinmunes con problemas antifosfolipídicos y los tumores hepáticos, ¿no? Prácticamente estos pacientes que tengan ese tipo de problemas se van a comportar en los criterios de elección para anticonceptivos orales en la categoría 3 o 4, dependiendo del uso, ¿no? Llámese categoría 4 aquellos pacientes que no deberían usar anticonceptivos, y en la categoría 3 que obviamente que los riesgos superan a los beneficios, quiere decir que tampoco deberían usar anticonceptivos. Tener mucho cuidado porque ¿no? el riesgo-beneficio de estos pacientes no puede superar, pues obviamente, en un aumento de la morbimortalidad en los pacientes. Tenemos muchos tipos de anticonceptivos orales combinados y cada uno de ellos tiene efecto diferente. Muchos de ellos tienen efecto dependiendo el tipo de paciente que estamos viendo. Dependiendo del tipo de paciente que estamos viendo y dependiendo también el efecto que queremos ocasionar a la paciente. Y el efecto es dado por la progestina, el progestágeno o el gestágeno, como lo quieran llamar. Y vamos a tener, porque todos contienen estradiol, ¿sí? Todos tienen estradiol en carga de 20 o 30 miligramos, pero la progestina es el que va a dar el efecto que yo deseo en esa paciente. Y vamos a tener, por ejemplo, dentro de los derivados de la testosterona, ¿no? Vamos a tener que es una de la segunda generación, ¿no? Y es un estrano, que es el levonorgestrel. El levonorgestrel, ¿no? Tenemos como también un anticonceptivo, como solo anticonceptivo, tenemos el Loet y el Arlet, que son anticonceptivos que no contienen, ¿no? Estradiol, que solamente están a base de esta progestina, ¿no? Y que son bastante bien indicados en pacientes que están dando de lactancia. Así es. Son pacientes bien tolerados, pacientes que tienen lactancia o en pacientes que tengan problemas de mastodina, mastalgia o para pacientes que tienen problemas de migrañas. Son bien tolerados los anticonceptivos de levonorgestrel. Tenemos también el acetato de ciproterona. El acetato de ciproterona asociado al estradiol es un potente antiandrogénico, ¿ya? Tiene comportamiento anticonceptivo, o sea, es un anticonceptivo, se comporta como un anticonceptivo, pero no es un anticonceptivo. Tiene comportamiento anticonceptivo, que quiere decir que solamente se debe utilizar, ¿no? Hay pacientes que utilizan 1 año, 2 años, 3 años este acetato de ciproterona como uso anticonceptivo, pero recuerden, no se comporta como un anticonceptivo, pero es un potente antiandrogénico, ¿ya? Y como potente antiandrogénico, obviamente, tenemos el Diane 35, el Dixi, el Drina, ¿no? Y utilizado bastante en ovario poliquístico en pacientes con acné, seborrea, hirsutismo, cae de cabello, ¿no? Caspa, cara brillosa, ¿no? Y tenemos utilizar este tipo de potente antiandrogénico, el acetato de ciproterona. Efectos secundarios, el aumento de peso, pero no porque te engorda, sino porque retiene líquidos. Hay pacientes que retienen líquidos y lo primero que evidencia es el aumento de volumen de los pies y talón, tobillo. Por eso que la paciente refiere que a veces no le queda el zapato o le queda muy apretado la zapatilla o la sandalia, ¿no? O simplemente no evidencia pues que está, ¿no? Algo hinchada. También tenemos el acetato de clormadinona. El acetato de clormadinona, tenemos el Gina, tenemos el Brunelli y tenemos el Velara, que es la molécula original, en la cual, obviamente, asociado al estradiol, le llaman el anticonceptivo de la belleza, ¿sí? Le llaman el anticonceptivo de la belleza porque este anticonceptivo asociado a esta clormadinona, ¿sí? Que viene a ser, pues, un anticonceptivo bastante de primera generación,
derivado de la progesterona, de la 17-hidroxiprogesterona, igual que la ciproterona, pero esta progestina tiene, con el estradiol, tiene un buen efecto a nivel del acné, ¿sí? Un buen regulador del ciclo, una disminución de la dismenorrea, ¿no? También tiene una fase en la cual también segrega endorfinas a nivel del sistema nervioso central, produciendo un buen control del dolor, ¿no? Y también sobre el orgasmo. O sea, tiene un buen control, segrega ciertas sustancias que hace que el clima sea mejor, ¿no? Con cromo, por eso que le dicen anticonceptivo de la belleza, y es bastante usada. Y tenemos el Velara, que es para personas ya continuadoras o personas jóvenes adultas, y tenemos el Velarina, que viene a ser personas adolescentes, ¿no? O personas delgadas, jóvenes, también universitarias, que utilizan bastante ese tipo de anticonceptivo. El Dienogés, que es un híbrido, ¿no? Es un híbrido que tiene parte impregnano, parte gonano, quiere decir parte de la 17-hidroxiprogesterona y parte de la 19 nortestosterona. Es un híbrido que es un potente antiandrogénico. Y tenemos el dienil, tenemos tenemos el Belaface, tenemos el Tinele y el Dianelle, ¿no? Que son los más conocidos en el mercado, y asociado al estradiol es un potente antiandrogénico con menos efectos secundarios del acetato de ciproterona. Quiere decir que de repente, como dosis de ataque, el acetato de ciproterona es muy bueno, es muy buen potente antiandrogénico, pero tiene efectos secundarios. Pero se puede dar como tratamiento de ataque y reemplazarlo con el Dienogés, ¿sí? Que es un híbrido y que es un potente antiandrogénico que también va a reducir todas las molestias antiandrogénicas y se puede dar de mantenimiento. El Dienogés solo, como progestina, es muy bueno para los problemas de dismenorrea severa, endometriosis, ¿no? O sangrado abundante. El Dienogés es bastante tolerado. El norgestimato es una progestina que ya no se está utilizando. El desogestrel sí tenemos bastante en nuestro medio, asociado a estradiol. Tenemos en múltiples representaciones y que son uno de los anticonceptivos que lo llaman anticonceptivo del pueblo, junto con el gestodeno, desogestrel y gestodeno, porque son cómodas, ¿no? Son estándares, cumplen una función anticonceptiva, y son un precio bastante accesible, 10, 12 soles, a diferencia de la clormadinona, que está a 60 soles, del Dienogel, que está entre 50 y 60 soles, que son anticonceptivos un poquito más elevados, ¿no? Pero el Desogestrel con gestodeno, tenemos el microdinón, tenemos el glacial, tenemos el talavet, minulet, ¿no? No pueden hasta, y lo venden fácilmente en la farmacia, pero como método anticonceptivo son muy buenos. La drospirinona, que es un anticonceptivo de cuarta generación y que es que es un mineralocorticoide derivada de la espironolactona, ¿no? Y dentro de ellos tenemos el Jasmine, Jasminic, Femele, Femiplus, ¿no? Es un buen anticonceptivo, pero como anticonceptivo asociado a estradiol, y por ser un mineralocorticoide derivado de la espironolactona, es un buen diurético. Así es diurético. Y le dicen el anticonceptivo, ¿no? De la pluma, el anticonceptivo que te mantiene tu peso. Es más, puede ser que te reduzca, para algunos pacientes les baja de peso. Les va muy bien con la drosperinona. Entonces, es un buen anticonceptivo que también tiene efecto para antiandrogénico, pero menor, ¿sí? Sobre el acné menor, ¿no? Se puede decir que dentro de los antiandrogénicos, este es el menor, ¿no? Primero en lista, ciproterona; segundo, el Dienogés; tercero, la clormadinona; y cuarto, la drosperinona. Y último, el norgestimato desogestrel. Dentro de los estrógenos no trifásicos, hay Claira. Todavía existe el Claira, se utiliza, pero por lo personal no es de mi agrado, puesto que hay pacientes que se olvidan y malogran el ciclo, ¿no? Y viene con sangrado intermitente y bueno, pues vienen frecuentemente a la consulta y
no es de mi agrado el Claira, pero sí simula es uno de los mejores que puede simular un buen ciclo menstrual en 3 fases. Y de las pautas continuas, bueno, pues acá tenemos la drosperinona, el levonorgestrel, que son que se pueden utilizar sola, ¿no? Junto con el Dinogex, como les mencionaba. Entramos a lo que es el parche transdérmico. El parche transdérmico, el único conocido es el EBRA, ¿sí? Es un parche que vienen 3 parches, ¿no? El, se utiliza semanal, se le puede colocar en la parte del hombro o en la parte superior del glúteo, ¿sí? En una zona donde no tenga mucho, no esté bastante, que no tenga mucho roce, ¿no? Una zona limpia, que no tenga muchos vellos tampoco, ¿no? Y se utiliza y que no tiene muchos efectos, ¿no? No tiene mucha contraindicación y no hay tampoco mucha respuesta adversa a medicamentos. Con eso se puede utilizar como cualquier otro anticonceptivo oral, ¿no? Algunas pacientes pueden tener una cierta irritación cutánea, ¿no? Pero eso es muy aislado, no es frecuente, ¿sí? Lo utilizan bastante las pacientes, he visto que bastante pacientes profesionales, ¿no? Utilizan el EBRA, pero tampoco es mucho de mi agrado porque a veces he tenido falla de método, porque este EBRA se puede desprender, se puede desprender. Cuando uno se realiza el baño, no puede haber un desprendimiento, a veces no se dan cuenta y piensan que están protegidas todavía por el parche transdérmico, ¿no? Pero la efectividad sí es bastante buena si es que tienen bastante cuidado con el uso de este parche. Tenemos también el anillo vaginal, no lo he usado mucho, pero sí he logrado bastante experiencia del anillo vaginal, ¿no? Sobre todo con el Nuvaring y el Ringo que existen aquí, ¿no? Que es de uso mensual y que obviamente lo usan bastante lo usa la población venezolana, usan el anillo vaginal. ¿Sí? Es de uso mensual, ¿sí? Se coloca al inicio de la menstruación durante 3 semanas y se realiza la extracción, ¿no? Cuando va a producirse la menstruación. Igual, las contraindicaciones y la reacción adversa a medicamentos son similares como cualquier otro anticonceptivo oral, pero la intensidad pues, de una reacción adversa a nivel local, vaginal, es muy poca, muy poca. No, prácticamente no he visto una reacción bastante severa, y si ha habido una reacción, es local leve con respecto a este instrumento. El control de este tipo de parches, ¿no? Y de dispositivo intravaginal como el Novarrin, ¿no? Siempre es control cada 3 a 6 meses tras el inicio del uso del anticonceptivo, ¿no? Hay que ver la frecuencia pues, en las mujeres y si en caso existe una caída, ¿no? De Nuvaring o de anillo vaginal o del parche, la anticoncepción de emergencia sería lo más indicado en este tipo de pacientes. Las indicaciones específicas para el uso pues, de determinadas patologías, como ya les mencionaba, ¿no? Con el uso de estos anticonceptivos, obviamente tienen múltiples usos dependiendo del tipo de paciente que nos encuentre. Mucho cuidado con estos pacientes que aparte de anticoncepción tenemos que ver, porque cada paciente es diferente. Es como el plato a la carta, ¿no? Yo escojo lo que yo quiero, pero cada paciente está para, caramba, cada paciente eh, es candidata para un tipo, ¿no? adecuado de anticonceptivo. Entonces, si viene una paciente, mucho cuidado con las pacientes que son obesas, pacientes que son gorditas. Entonces, a veces son pacientes que son gorditas, tienen mucho acné y tienen amenorrea. Entonces, acné, obesidad, amenorrea, entonces allá eso tiene hiperandrogenismo. Y lo asocian bastante a ovario poliquístico. Sí, está bien, me parece perfecto, a ovario poliquístico. Pero si yo le voy a dar un acetato de ciproterona, sí, con estradiol, que es un potente androgénico, pero obviamente
la voy a subir de peso. Recuerden que tiene 35 de estradiol y tiene acetato de cipoterona. También, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Recuerden que este tipo de pacientes que son obesas se recomienda primero para que estas pacientes primero tengan un buen método, un buen higiene este, dietético con respecto a que baje de peso. Estos pacientes primero deben bajar de peso para recién entrar a un tratamiento no hormonal. Porque estos pacientes que son obesas, que tienen acné y que tienen amenorrea y ovario poliquístico, le damos acetato de cipoterona o dienogés o de repente una drosperinona o un acetato de clormadinona, va a hacer que arregle. De repente va a mejorar su acné, mejora su hirsutismo, menstrua, de repente engorda un poquito más, pero estamos forzando la menstruación. Cuando estos pacientes cumplan sus 6 meses o un año de uso de estos medicamentos, va, van a, ya no lo van a usar, van a dejar el método y van a volver a lo mismo. Es decir, va a haber, no es que sea un rebote, simplemente no hemos tratado adecuadamente a la paciente. Va a seguir otra vez con el acné, va a seguir otra vez con resistencia a la insulina, va a seguir obesa, hasta de repente ha aumentado más de peso, ¿no? La menorrea otra vez se va a presentar y la paciente obviamente va a venir otra vez a la consulta ya con con un tratamiento obviamente ya más difícil, porque obviamente va a estar más subida de peso, ¿no? Y obviamente que vamos a tener una paciente ya con dificultad para el tratamiento. Entonces, una paciente que tenga un hiperandrogenismo, aparte de que se le puede dar un anticonceptivo oral, yo creo que el tratamiento debe ser conjunto con el endocrinólogo y con el o la nutricionista, para que puedan, ¿no? Tratar bien a esta paciente y evitar, pues, obviamente, las reincidencias o el efecto no deseado que quiera tener la paciente, ¿no? El aumento de peso con la toma de anticonceptivo, ¿no? Como les decía, acá existe un anticonceptivo de cuarta generación, que es el derivado de la espironolactona, ¿no? Antimineralocorticoide derivado, ¿no? De la espironolactona, que es la drosperinona, ¿no? Entonces, como este gestágeno es diurético, y entonces, obviamente, puede haber bastantes beneficios con aquellos pacientes que no quieren subir de peso o quieren mantener su peso o en todo caso quieran bajar un poco de peso, sin alterarse, obviamente, su ciclo menstrual. Que tengan relacionados con el ciclo, sobre todo las dismenorreas, las metrorragias, las menometrorragias, ¿no? Los sangrados irregulares o los trastornos del ciclo menstrual, ¿no? Tenemos diferentes tipos de anticonceptivos, sobre todo en aquellos pacientes que tengan metorragia o sangrados irregulares, ¿no? O dismenorrea. Recuerden que la progestina, sobre todo esta progestina que es el híbrido, que es el dienogés, que es un híbrido, recuerden, derivado de un pregnano más un gonano, quiere decir derivado de la 17-hidroxiprogesterona más una 19 nortestosterona, va a tener un buen control con respecto al crecimiento del endometrio. O sea, para ver que el crecimiento del endometrio sea menor, y por ende el sangrado va a ser menor. Y por ende el dolor va a ser menor. Entonces, obviamente que va a haber un buen control del ciclo y asociado al estradiol, vamos a ver que el sangrado va a ser menor, la frecuencia no va a ser una frecuencia exacta con una disminución del sangrado y con una cantidad también, con una disminución también de la cantidad del sangrado y por ende disminución del sangrado, por ende una mejora con respecto a la hemoglobina, ¿no? Disminución del dolor y disminución pues de las alteraciones, ¿no? Emocionales, los dolores premenstruales, ¿no? El síndrome disfórico premenstrual que tienen las pacientes. Estos pacientes que tienen problemas de dismenorrea severa, recuerden que están asociadas bastante a endometriosis. Y los problemas de endometriosis, como su nombre lo dice, como su definición lo dice, es la presencia de focos ectópicos de endometrio fuera de la cavidad uterina.
Y como estos focos ectópicos están fuera de la cavidad uterina, obviamente cuando tenga una menstruación, esos focos ectópicos que están intraabdominal también van a sangrar. Y cuando sangran va a irritar el peritoneo. Y el peritoneo tiene inervación simpática y parasimpática. Es por eso que estos pacientes tienen alteraciones emocionales, tienen balonamiento abdominal, dolor de piernas, cambio de carácter, ¿no? Algunas tienen demasiado cambio de carácter, tantos que pueden llegar pues ¿no? Alteración de carácter, se vuelven un poquito irritables, alteradas, y debido a este tipo de irritación peritoneal ¿no? Producto del sangrado. Y el dienogés obviamente va a disminuir este tipo de molestias. Es un buen anticonceptivo, sobre todo en la marca que es el Tinele y el Belaface, ¿no? Que es Bellafase se llama. Durante el parto y la lactancia, vamos a ver que en la lactancia materna, anticonceptivos orales, recomendados los anticonceptivos orales son los gestágenos, que son muy buenos, ¿sí? Y el no dar pues, anticonceptivos no antes de los 6 meses tras parto. Sin lactancia materna, los anticonceptivos orales no antes de las 3 semanas tras el parto, y los anticonceptivos orales solo gestágenos si puede usarse antes de las 3 semanas. Entonces, en general, los anticonceptivos orales combinados no hay que darlos durante la lactancia ni durante este posparto, pero sí recomendable los gestágenos. Y dentro de los gestágenos, recuerden, está, ¿no? El levonorgestrel, que es una de segunda generación, derivado de la 19-nortestosterona, ¿sí? Es un estrano, ¿ya? Tenemos los implantes, tenemos el dispositivo intrauterino a base de levonorgestrel, y tenemos también la ampolla de 3 meses que se llama la medroxyprogesterona, que es una ampolla, que es el Depo-Provera, ¿no? Entonces, se puede dar todo ese tipo de anticoncepción en pacientes que están en posparto y lactancia. Tener cuidado en personas mayores o con dislipidemia, ¿sí? Cuidado con los estrógenos. Eh, el- los anticonceptivos a base de solamente progestágenos también tienen menos efecto trombogénico, también tienen menos incidencia en problemas de migrañas, ¿sí? De tromboembolismo, ¿ya? Y recuerden que el acetato de ciproterona no es un anticonceptivo, se comporta como un anticonceptivo, pero es un potente antiandrogénico. Entonces, quiere decir que no se debe dar más de 6 meses. Y la pregunta frecuente, ¿no? ¿Qué pasaría si, en qué casos, ¿no? Puede haber una falla de método o puede haber una disminución de la eficacia del fármaco anticonceptivo oral? Obviamente tenemos que compiten con los antipilépticos, la rifampicina, rifabutina, la grisofulvina, los antirretrovirales, danzoprazol, el tacrolimus, que ya no existe, el bosentan y el modafinil. Entonces, son fármacos que se utilizan en problemas neurológicos como la epilepsia, problemas tuberculosos, problemas antivirales, problemas ¿no? Dérmicos y problemas también neoplásicos. ¿Sí? Entonces, este cambio de método o aumento de dosis, ¿no? Se debe dar en aquellos pacientes, ¿no? Se le debe subir la dosis, pero ya no existen ya los anticonceptivos de mayor dosis. Antes existía el Obral, que era de 50 miligramos, pero ya no existe. O a veces se le puede dar 2 pastillas, 2 píldoras, pero no es muy recomendable dar doble dosis para tratar de aumentar aumentar la eficacia, ¿no? O hacer que no tenga fracaso en la anticoncepción, puesto que la paciente va a tener pues, vómitos, náusea, dolor de cabeza, malestar, y va a haber falla de método. Mejor utilizar un método de barrera, ¿no? Y tratar de aconsejar, ¿no? Que tomar su método anticonceptivo más un método de barrera, el método doble, puede, pues, obviamente, ser mejor tolerado y evitar, pues, los embarazos no deseados, ¿no? Ese tipo de pacientes. Siempre explicarle, y la anamnesis siempre es muy importante, ¿no? Recuerda que también una paciente obesa también puede tener falla de método. Tener mucho cuidado con las pacientes obesas. Asimismo, ¿qué ocurre si me olvido una pastilla? También es bastante frecuente.
en los anticonceptivos orales. Entonces, generalmente, cuando te olvidas una píldora en la noche, lo puedes tomar temprano en la mañana y normalmente lo que continúa en la noche, ¿no? Entonces, pero si te olvidas 2 días, puedes tomar, obviamente, también, apenas te acuerdas, tomas tu píldora anticonceptiva y normal la píldora que sigue en la noche. Pero si te olvidas más de 3 días, es mejor esperar la menstruación, utilices tu método de barrera y, y utilizar otra blister anticonceptivo cuando el primer día de la menstruación, ¿no? Si al inicio de la toma de anticonceptivo por primera vez tienes vómitos, tomar dimedrinato hasta que de repente tratar de que el cuerpo pues tolere mejor el anticonceptivo, ¿no? Si ya tiene embarazo, interrumpir el anticonceptivo y si tiene alguna cirugía programada, suspender, ¿no? Mínimo 2 semanas antes, ¿ya? Por el riesgo de trombosis que puede existir. Y se reinicia, ¿no? Un mes después de la cirugía, ¿ya? Es lo recomendable, es lo que los protocolos actualmente mencionan. ¿Qué ocurre con respecto al anillo vaginal? Se olvidó, ¿no? Lo tengo allí, ¿no? No me olvidé retirarlo, porque acá no es, me olvidé colocarlo, no. El paciente dice, me olvidé retirarlo, no sabía que lo tenía allí, ¿no? Entonces, obviamente, simplemente retirar el anillo, ¿no? Observarlo, que no esté, ¿no? Ver el tipo de flujo que pueda tener, dar sus óvulos y realizar, pues, un test de embarazo o un examen, transvaginal para descartar que no tenga embarazo. Si existe expulsión accidental y está en día ovulatorio, la anticoncepción de emergencia es muy importante y utilizar, pues, preservativo. El parche, lo mismo, igual con el parche, tal cual como el diafragma o el método de barrera, que es el anillo, ¿no? Si tiene si se percata que el parche pues se ha salido, ¿no? Igual tomar la anticoncepción de emergencia o simplemente colocárselo inmediatamente el parche y utilizar métodos de barrera, ¿no? Tener mucho cuidado con los parches. A veces uno no frecuentemente se toca el hombro o la parte superior de la nalga y a veces se toca después de 3 días y dice, uy, no lo tengo, ¿en qué momento se me salió? Y ahí está el problema. Tenemos también, como ya hemos mencionado, vamos a volver a recapitular los anticonceptivos hormonales solamente gestágenos, solo progestinas o solamente progestágenos, ¿sí? No tienen un control de ciclo, ¿sí? Hay alteración del patrón de sangrado, puede haber ausencia de regla, manchado escaso, ¿no? O el spotting que se llama, o sangrado intermitente, ¿no? El principal motivo es el abandono y el uso posible en lactancia o cuando los estrógenos están contraindicados. Entonces, recuerden que los gestágenos, ¿no? O las progestinas, generalmente, es de uso continuo. Generalmente las pacientes no ven menstruación, o si pueden, pues, y si ven menstruación, ¿no? Ven solamente un spotting, un sangrado, pero generalmente no son pacientes que no menstruan. Y si menstruan es por abandono, ¿no? Si hay un sangrado es porque de repente tienen uso intermitente, en el caso del nebulogestel de uso, o gestodeno de uso oral continuo, ¿no? O simplemente se retiró pues el dispositivo intrauterino a base de nebulogestel y ya ven sangrado, ¿no? Entonces, estos tipos de anticonceptivos de solo gestágenos, el Ceracet ya salió de mercado, no hay Ceracet, pero sí hay desogestrel, hay Loet y Arlet. De toma diaria sin interrupción, ¿sí? Es bastante tolerado, ¿no? Son pocas las categorías 3 y 4, ¿no? Pero actualmente en la categoría 4 se puede tolerar también si en caso se sabe que el cáncer de mamas no sea a base de progestágenos, ¿no? Al contrario, si ha sido un cáncer de mama a base de estrógeno, se puede dar el progestágeno. Pero si es un cáncer de mama asociado a tipo progestogénico, obviamente está totalmente contraindicado, ¿no? Y siempre valorar, obviamente, los riesgos de tipo categoría 3, ¿no? Los síndromes lipídicos, los síndromes autoinmunes, las cardiopatías, los tromboembolismos, los problemas, los tumores hepáticos y los problemas anticonvulsivantes y los usuarios de tuberculosis.
Tenemos también el otro, aparte de los orales, ¿no? Tenemos el acetato de medroxiprogesterona, que es la ampolla, ¿no? Que es el Depo-Provera, que es de una inyección que es trimestral intramuscular, ¿no? Puede haber efecto de depósito, o sea, puede haber amenorrea por efecto de depósito. O sea, hay pacientes que lo usan de repente 2 ciclos, es decir, 2 ciclos de 3 meses, y suspenden y no ven menstruación, ¿no? Como son ampollas de depósito, a veces dice, doctor, yo 6 meses que no veo menstruación, mi última ampolla fue hace 6 meses y no veo menstruación. Bueno, simplemente en estos casos se le da anticonceptivos orales, ¿no? Para que pueda despertar, ¿no? Porque el cerebro se ha acostumbrado, se ha dormido. Como ya no se acostumbró a menstruar, entonces se durmió, ¿no? Por el uso de la medroxiprogesterona. Simplemente se le da pues anticonceptivos orales para que tenga un buen control del ciclo y después la paciente puede menstruar normalmente y recuperar su deseo de gestar, ¿no? Se recomienda las ampollas de 3 meses en pacientes que tienen ya hijos o paridad y pacientes que tienen pareja estable en casa, ¿no? No se recomienda el uso eh, de la ampolla de 3 meses en pacientes jóvenes, ¿sí? Porque como está, o en pacientes adolescentes jóvenes, porque obviamente recuerden que tienen la mayor progesterona, pues tiene capacidad de resorsiva ósea, ¿sí? Y si está en crecimiento, obviamente, que no está muy bien indicado la medroxiprogesterona. Puede haber principal reacción adversa a medicamentos, la pérdida de masa ósea, generalmente en jóvenes, ¿sí? Y en uso prolongado en personas adultas, que vamos a ver, pues, caída de cabello, pérdida del diente y osteopenia. Las contraindicaciones absolutas, obviamente, pacientes que sufran de osteoporosis, pacientes que están en embarazo, ¿sí? En hemorragia vaginal es relativo, pero sí bastante cuidado con cáncer de mama, los problemas de tromboembolismo y problemas de reacción alérgica a este tipo de medicamentos. El implante subdérmico también es bastante tolerado. Si esta paciente ha utilizado anticoncepción oral a base de progestágenos y ampolla de 3 meses a base de la medroxiprogesterona, el implante es muy buen tolerado, ¿no? Simplemente lo único diferente es que es un implante que dura único. Antes había de 5, después bajó a 3, ahora es único, ¿sí? A base de etonogestrel, ¿no? Y la efectividad es de 3 años y se coloca en el tercio inferior de la cara interna del brazo, ¿sí? Y es muy tolerado, ¿no? Y siempre tener la anamnesis de las contraindicaciones que ya lo hemos mencionado con los demás progestágenos. El DIU de levonorgestrel también es bastante tolerado, ¿sí? Se recomienda en aquellas pacientes que ya tienen paridad. Recuerden que el útero de una paciente que no tiene paridad todavía es un útero pequeño, de 6 centímetros, ¿no? Y el útero de una paciente que ya tiene parto por cesárea o un parto autóxico, el útero ya es de 7, 8 centímetros, donde puede haber una mejor recepción para evitar, pues, obviamente, el rechazo o la caída del levonorgestrel o la inserción parcial del levonorgestrel. Es un buen anticonceptivo, se utiliza bastante también en hemorragias uterinas anormales y miomas uterinos o en pacientes no, que tienen dismenorrea severa, endometriosis, ¿no? Con el uso del levonorgestrel. El único problema con este levonorgestrel que si existe una falla de método o está mal implantado o existe un descenso de este dispositivo, ¿no? Puede haber problemas de embarazos ectópicos, puesto que recuerden que como levonorgestrel y como todo progestágeno, existe una disminución, ¿no? De la motilidad, existe una hipomotilidad con respecto, ¿no? Al paso para la conducción, pues, del óvulo fecundado. Entonces, ¿qué ocurre si me olvido? Tan igual, ¿sí? Si me olvido tomar mis pastillas, ¿no? Igual al día siguiente lo tomo en la mañana y en la noche lo que me sigue normal. Si me olvido 2 días, puedo tomar también, apenas me acuerdo. Pero si me olvido 3 días, suspender, esperar que venga la menstruación y comenzar un nuevo blister, ¿no? Y cuidarse con preservativos, métodos de barrera.
El implante subcutáneo de 3 años, generalmente también puede ser de depósito. Hay pacientes que a veces se olvidan, están 3 años y bueno, no saben cuándo se lo han puesto y simplemente se acuerdan a los 2 meses que ya se les venció, pero no ve menstruación porque como es un implante, ¿sí? De barrera, no un implante, perdón, de depósito, obviamente puede haber persistencia. Pero también obviamente puede haber gestación, así que también igual se recomienda el cambio o la reposición, pues obviamente de este implante, ¿no? Una ecografía transvaginal o una prueba de embarazo para poder reponer, ¿no? el implante retirado. Asimismo, ¿no? ¿Qué ocurre si me olvido con la inyección, ¿no? O sea, con el dedo prover. Y bueno, ¿no? Como es un método de depósito, ¿no? Utilizar métodos de barrera o simplemente tratar de colocar inmediatamente la otra ampolla trimestral, pero siempre previo chequeo con ecografía transvaginal o un beta HCG que sea cuantitativa, ¿sí? Cuantitativa. Dentro de los anticonceptivos no hormonales vamos a tener el dispositivo intrauterino de cobre, tenemos anticonceptivos de barrera, los métodos naturales y los métodos definitivos, que son bastantes usados, todo este tipo de medicamentos, ¿no? El dispositivo intrauterino de cobre, tal cual, ¿no? Es un dispositivo que simplemente va a tener un efecto, ¿no? Químico, obviamente, de anular, ¿no? El paso del espermatozoide, ¿no? Dentro del anticonceptivo de barrera, vamos a tener los espermicidas que no son ya muy usados, no son muy usados los espermicidas, ¿no? Antes habían los óvulos vaginales también que ya no son muy usados, ¿no? Pero sí se encuentran, ¿no? En las farmacias y se utilizan como métodos complementarios, ¿no? O sea, voy a usar mi espermicida y más un anticonceptivo o un espermicida más un preservativo, ¿no? Para evitar, ¿no? Y recuerden que la eficacia del espermicida es de 1 hora. Los preservativos es lo que generalmente se utilizan, pero recuerden que este es el único método que protege frente a las enfermedades de transmisión sexual. Tenemos también preservativos masculinos, que son los múltiples conocidos, diferentes marcas, ¿no? Y diferentes tipos. Y los preservativos femeninos que son muy pocos usados. Son muy poco usados, pero sí lo pueden encontrar, ¿no? En las farmacias. Y son tipos, ¿no? Tipo boxer, ¿no? Son barreras que son tipo boxer, ¿no? Y se recomienda no extraer, ¿no? 6 a 8 horas postcoital. Asimismo, tenemos el capuchón cervical o el diafragma, que también es un método de barrera que no es muy usado, pero que como son de barrera, si bien es cierto, tienen alta tasa de falla de método, ¿no? O sea, no es tan 100% efectivo, tal igual como el preservativo. Si bien es cierto, el preservativo es un buen método que te previene más que todo enfermedades de transmisión sexual, pero si no lo usas adecuadamente o existe un accidente, puede haber falla de método con los métodos de barrera. En los métodos naturales también tiene alta tasa de falla de método y dentro de ellos tenemos el método de calendario, la temperatura y de moco cervical, que generalmente lo usamos para parejas infértiles, parejas que tienen problemas de dificultad para concebir y queremos trabajar con respecto a los periodos de ovulación y trabajamos con el método de la temperatura, ¿no? Y moco cervical, en la cual vemos que sus días ovulatorios, el moco cervical se hace un poquito más filante, más transparente, más elástico, ¿no? Y la temperatura aumenta 0.5 de la temperatura basal. Y generalmente lo usamos en pacientes con dificultad para concebir o pacientes infértiles. Pero como método natural se utiliza, pero tiene alta tasa de falla. Lactancia amenorrea, el método MELA, ¿no? Bastante usado, ¿sí? También recuerden que la lactancia, pero tiene que ser una lactancia exclusiva, ¿sí? ¿No? Pero hay pacientes que tienen lactancia mixta, o sea, dan de lactar y también dan su fórmula,
entonces no están bien protegidas. En cambio, si es una lactancia no exclusiva, no lactancia exclusiva, puede haber una protección de mínimo 6 meses de lactancia exclusiva, ¿no? Y amenorrea. Pero si esta paciente ya comienza a ver menstruación, ya no está protegida. Y dentro de los métodos definitivos, obviamente vamos a ver, pues, ¿no? La ligadura de trompas y la vasectomía, ¿no? Y dentro de lo que es la famosa, pues, esterilización quirúrgica femenina. Y aquí vamos a obtener, ¿no? Un método del cual, pues, vemos simplemente es la obliteración, ¿no? De la trompa tubárica, ¿no? Con el método que es el de Pomeroy modificado, donde vamos a tratar de ligar los dos extremos de la trompa y cortar y dejarlo como dos, separadas, ¿no? Como si fuera una escopeta, ¿no? Separadas, dos, la trompa alejada, perdiendo la solución de continuidad y evitando así pues el paso del espermatozoide y por ende el paso del óvulo. ¿Cuál es la efectividad? Obviamente que acá la tasa de falla, sí existe tasa de falla, puede haber recanalización o fistulización y la talla es una, ¿no? En 10 millones. Quiere decir que de cada 10 millones una puede salir embarazada. Siempre recordando que cuando se realiza la ligadura de trompas, no mandarlo a anatomía patológica, la porción de trompa que se está retirando para evitar problemas legales más adelante. ¿De qué manera? Porque esta paciente que si existe una recanalización o existe una fistulización, obviamente la paciente va a demandar al hospital o a quien lo ha operado. Pero si tienes la certeza con una patología que has mandado a examinar y que el patólogo ha mencionado que sí existe segmento de trompa derecha e izquierda, obviamente que vamos a ver que ha sido una fistulización o una recanalización y que está descrita en la literatura que puede ser posible. Y así te evitas pues de estar manteniendo hijo que no es tuyo. Ya que tenemos una esterilización femenina, obviamente vamos a ver un atado, ¿sí? Y vamos a ver, una vez que está ligado, vamos a cortar y va a haber una separación y vamos a cauterizar también las partes distales de la parte seccionada para asegurarnos que no se vuelva a recanalizar. Y en la esterilización masculina, que últimamente se está dando con mayor frecuencia, parece que ya el machismo se está perdiendo, ¿no? Vamos a ver que en la vasectomía es un bloqueo de los conductos deferentes con el fin de evitar el paso de los espermatozoides hacia el seno, ¿no? Por lo consiguiente, el semen es eyaculado sin espermatozoides. Se recomienda que después de la vasectomía, por lo menos tener 20 eyaculaciones o 20 relaciones sexuales con preservativo, porque puede haber rezagos durante el conducto durante los conductos diferentes y puede haber, pues, obviamente, un embarazo, ¿no? No deseado. Se recomienda asimismo a estos tipos de pacientes tener un espermatograma después de las 20 eyaculaciones o después de 3 meses para que el conteo de espermatozoides sea nulo. También puede haber una recanalización, también con el mismo, con la misma incidencia de 1 en 10 millones, ¿no? Y acá vemos el ligadura, ¿no? O el corte del conducto, ¿no? Es diferente. Y vamos a ver, pues, que esto es un tema que lo hacen localmente, ¿sí? De forma local. Sí va a haber cierta tolerancia al dolor, pero es efectivo. Pero recuerden que esto tampoco te protege de no tener infecciones de transmisión sexual. La anticoncepción postcoital, ¿no? Llámese lo que es la anticoncepción de emergencia de abonorgestrel. Recuerden que esta anticoncepción de emergencia, como su nombre lo dice, no es solamente de emergencia. Y de emergencias solamente podemos tener 1 o 2 veces al año. Tener bastante cuidado porque esto sí te puede dar el uso consecutivo, te puede dar trastornos menstruales, ¿no? Trastornos irregulares, reglas irregulares y
puede causarte, pues, obviamente, embarazos no deseados si no sabes qué días son tus días ovulatorios, ¿no? El levonorgestrel, el, mientras más precoz se utiliza, mejor es su tasa de éxito, hasta un 80%, hasta las 12 horas, a las 24 horas ya 70%, a las 48 horas 60% y a las 72 horas es un 50-40%. Vamos a tener mucho cuidado. Con el levonorgestrel lo que vamos a hacer es atrasar la ovulación. Recuerden que ese día que está ovulando, se retrasa la ovulación, lo toma su levonorgestrel, pero si vuelven a tener relaciones al tercer, cuarto día, obviamente va a ser en sus días ovulatorios y puede haber falla de método. Y no es que falle el método, simplemente que están teniendo relaciones en un día que es ovulatorio. Los dispositivos intrauterinos ya mencionados como la T de cobre, ¿no? Hay muchos nombres, ¿no? Es una reacción inflamatoria local, obviamente, donde inhibe la motilidad espermática y va a haber una alteración en el endometrio. Y tiene una sustancia química, pues, a base de cobre, donde se utiliza como espermicida, ¿sí? Y el DIU de levonorgestrel, también el dispositivo que ya lo hemos mencionado como el Mirena, obviamente también va a haber, ¿no?, un efecto anticonceptivo, pero también se usa en ciertas patologías para evitar las hemorragias por miomas, ¿no?, las dismenorreas, ¿no?, y los problemas causando atrofia endometrial, ¿no?, aumentando el espesor del moco e inhibición de la ovulación. Entonces vamos a tener que estos pacientes que son usuarios de estos métodos anticonceptivos, siempre recordándoles que no va a haber una protección de la enfermedad de transmisión sexual. El único método que se utiliza para prevenir la enfermedad de transmisión sexual va a ser el preservativo. Siempre se recomienda a este tipo de pacientes, que son jóvenes, adolescentes, adultos que tienen vida sexual activa, el método doble, que es utilizar un método anticonceptivo más un método de barrera como el preservativo para evitar las enfermedades. Las contraindicaciones, igual como en todo tipo de anticonceptivo, ¿no? Evitar, pues, ¿no?, el embarazo, posparto, posaborto, ¿ya? Antecedentes de embarazo ectópico, sangrado abundante, embarazo trofoblástico gestacional, cáncer de cervix, ¿no?, cáncer uterino, enfermedad perico-inflamatoria, infecciones VIH y valorar enfermedades de Wilson o pacientes que tienen, pues, dispositivos intrauterinos sobre todo, ¿no?, para evitar las hemorragias. El efecto adverso más frecuente son las alteraciones del patrón de sangrado en problemas de coagulopatía. El DIU, generalmente que tenemos acá es a 5 años, ¿sí? En 5 años ya podemos retirarlo. Hay pacientes que ya se ponen tardíamente el dispositivo y a veces persiste, pues hemos encontrado DIU de 15 años, 20 años, pacientes que ya entraron a la menopausia y tienen, pues, su dispositivo intrauterino, ¿no? Se les puede retirar, pero colocando que queden dentro. Hay DIUs que están muchos años, están incrustados y a veces retirarlo les va a causar más daño que beneficio. Pacientes que tienen estos tipos de problemas o alteraciones médicas o pacientes que llegan a la posta y que tienen otra patología agregada, se les recomienda derivar, pues, a un hospital de mayor resolución para tratar de investigar mejor sus antecedentes, ¿no? Y sea derivada, pues, a los consultores especializados para que puedan ser evaluadas las pacientes. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos mencionado, ¿sí? Para que lo puedan leer. Es un resumen de todo lo que hemos conversado con todos los anticonceptivos, ¿no?, que ya lo hemos mencionado. Preguntas, chicos, con respecto a la anticoncepción, sobre todo las damas que utilizan bastante este método, y bueno, pues los varones que también estén interesados en el uso de estos anticonceptivos, no solamente como anticonceptivos, sino también en el uso, ¿no?, de ciertas patologías que lo usamos bastante en ginecología. Sí. Doctor, disculpe, sí, tengo una pregunta. Mencionó que en el caso de... ¿Se me escucha? Disculpe, doctor. Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí, doctor. Mencionó que en el caso de los fármacos que tienen mucho efecto antiandrogénico,
que no se podía usar mayor un plazo de 6 meses porque podía producir sintomatología en la paciente. Mencionó, por ejemplo, que se podía causar hinchazón en las piernas, en miembros inferiores, ¿no? Pero aparte de esto, podría causar enfermedades futuras, no sé, como por ejemplo, mayor probabilidad de algún tipo de neoplasia recibir esta cantidad hormonal, ¿no? O alguna otra sintomatología en la paciente. Ya, buena pregunta. Sobre todo el acetato de clormadinona, ¿sí? Que tiene efecto, que tiene propiedad anticonceptiva, pero no es un anticonceptivo neto, puesto que tiene asociado a un etinilestradiol, ¿ya? Y el acetato de clormadinona, de, perdón, acetato de ciproterona, perdón, no es clormadinona, es acetato de ciproterona, potente antiandrogénico, pero como antiandrogénico se utiliza en estos tipos de pacientes que tengan alteraciones antiandrogénicas, que tengan síntomas y signos como acné, que tengan hirsutismo, que tengan caída de cabello, ¿no? Y que estén asociados de repente a ovario poliquístico. Entonces, estos tipos de pacientes que tienen que hacer en acción conjunta, ¿no? Tratamiento con el nutricionista y con el endocrino para tratar de tratar a estos pacientes. ¿Qué hace efecto secundario de estos pacientes? Que retiene líquido. Y como retiene líquido puede haber edema. Pero basta la suspensión de este medicamento, ¿no? Y para que pueda subsanarse ese efecto secundario. ¿Que algún tipo de neoplasia? No. Algún tipo de neoplasia más adelante no. Salvo que ver bien los antecedentes, sobre todo familiares de cáncer de mama o algún tipo de cáncer que estén asociados a tipo de estrógeno. Pero que te ocasione un cáncer, no. No, ninguno de los anticonceptivos. Simplemente tener mucho cuidado, pacientes obviamente que tengan pues tromboflebitis, que tengan problemas autoinmunes, tumores hepáticos, ¿no? Para el uso de ese tipo de anticonceptivos. Claro, doctor, muchas gracias. Doctor, tenía otra duda. Sí. Sí, justo yo hablé sobre este tema con el doctor Wolcott y me explicó que existía un método que es el método de Yüksel. Yuspe. Ajá, Ajá. sí, es el epónimo, creo, ¿no? El Yuspe es un método prácticamente que es la parte antigua del levonorgestrel, la piedra siguiente del levonorgestrel. Claro, el método de Yuspe era el anticonceptivo oral combinado común, cualquier anticonceptivo, pero en la dosis 442, ¿sí? Ya no se utiliza porque ya salió el levonorgestrel, ¿ya? Antes el levonorgestrel costaba 50 soles y lo adquiere en la farmacia médica. Simplemente la seguridad, pues obviamente que ha estado peligroso, ¿no? Y solamente tener la certeza que tienes que darlo inmediatamente, ¿no? No demorarte muchas horas. Mientras más horas tasa de falla con este método. Pero el método de Yuspe ya no se utiliza. Y si se utilizaba, obviamente en las dosis 442, obviamente que le ibas a provocar pues una gastritis a la chica, pues de hecho. Le vas a dar le decían la bomba, ¿no? Antiguamente. ¿Por qué? Porque le causaban vómitos, irritación gástrica, ¿no? Una cefalea terrible y era pues algo bastante pues indeseable, ¿no? Era una situación en que la paciente pues ya, obviamente, si voy a tener relaciones para que me des método de Yuspe, mejor ya no voy a tener nada. Y obviamente había bastante rechazo con las pacientes con ese tipo de método. Era 4 un día, 4 el segundo día y 2 el último día, ¿no? Son 3 días, el método de Yuspe. ¿Sí? Es una buena, era una buena alternativa antes de que salga el Nevonorgestrel, ¿no? Que antes era de 0,75, 2 tabletas o una tableta de 1,5. Así es. Pero en general, doctor, el efecto que se logra al final es el mismo que con Es el el mismo, levonorgestrel. pero con todos los efectos secundarios que te estoy diciendo. Claro. Así es. Deberían probarlo para que vean qué se siente. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal? Y Un Albert, gran favor, ¿usted cree que pueda pasar las diapositivas a su por delegado supuesto, por que se deseo? comunique conmigo a su delegada recontra general y yo le Ya. paso mis láminas. Listo, doctor, gracias. Ok.
Chicos, ¿todo bien? Listo, chicos, les dejo almorzar. Muchas gracias, chicos, por la audiencia, no hay ningún problema. Hay bastante preguntitas allí, y disculpen por la clase que no pude, por unas coordinaciones personales. Muy bien, chicos, suerte, estudien bastante, cuídense bastante. Gracias. Gracias, doctor. Sí, doctor. Hasta luego, nos vemos. Recording stopped.